Ello, de hecho, está en línea, así que las disculpas y por supuesto el agradecimiento por estos minutos. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está, fiscal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor. Bueno, hicimos una introducción bastante rápida con respecto a esto relacionado al ex síndico de Quiebra, pero por supuesto, fiscal, querríamos básicamente conocer su posición en torno a esto que se denuncia incluso hasta en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Sí, bueno, yo inicio esta explicación manifestando en primer lugar que yo estoy recusada en esta causa. Ajá. Con posterioridad a la formulación de la imputación, la defensa me ha recusado, entonces la causa tiene un fiscal provisorio asignado en este momento y como bien lo dijiste, tengo efectivamente dos denuncias presentadas por el imputado, una de ellas ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y recientemente también ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y yo no accedí aún a las denuncias porque me enteré justamente a través de la viralización de la información, pero ninguno de los dos organismos me ha cursado aún notificación o pedido de informe, pero ambas denuncias se basan en la orden de detención que yo suscribí al momento de imputar y pedir la prisión de esta persona y aparentemente también por la data del hecho, porque el hecho punible que se le atribuye a la persona inició en el año 2018 y entiendo que esa es otra situación que él objeta y en la cual basa las denuncias que formuló en mi contra ante esos dos organismos. ¿Cómo se toma ya esta denuncia de tu parte, doctora? Atendiendo a que, bueno, el proceso es cierto, es un proceso incipiente aún, entiendo que ni siquiera se ha podido realizar todavía la audiencia de imposición de medidas. Entonces, ¿cómo tomás esta denuncia que hace él mismo? Y bueno, yo soy plenamente consciente de que toda persona sometida a proceso es libre de ejercer su defensa con las herramientas que le otorga la propia ley. Yo de ninguna manera yo puedo impedir que la persona me denuncie ante estos organismos si es que él considera que hace a sus derechos. Lo que yo puedo decir, porque tampoco puedo entrar a interpretar cuál es el fin de la defensa técnica o del procesado al arbitrar estas denuncias que yo estoy a nivel laboral y de conciencia tranquila porque yo estoy plenamente segura de que mi actuación siempre estuvo ajustada a lo que dispone la norma. Esa orden de detención fue librada en cumplimiento de la disposición del artículo 240 y como vos bien lo dijiste, ni siquiera la audiencia de imposición de medidas ha podido hacerse porque se han presentado recursos de reposición con apelación en subsidio. Entonces eso impidió que esa audiencia de imposición de medidas en la cual tiene que tratarse el pedido de prisión Sí. haya podido ser analizado por el juzgado. Entonces, uno litiga en el expediente, eso es lo que corresponde. Ahora, doctora, repasando un poquitito el caso concretamente, ¿de qué básicamente la responsabiliza o lo acusa usted el ex síndico de Quiebras? Yo, como te mencioné, no accedí aún a la denuncia porque esa es una denuncia que aún no me han cursado, no me han notificado ni el jurado de enjuiciamiento ni la Comisión de Derechos Humanos del Senado. No obstante, en las publicaciones que han salido con respecto a esas denuncias, entiendo que la defensa objeta es la orden de detención que yo libré por un hecho ocurrido en el 2018. Entiendo que lo que objeta también es que la investigación inició en el año 2018 y recién en el año 2023 el Ministerio Público, a través de mi representación, asumió una postura con respecto tanto a la imputación como al requerimiento de medidas cautelares. Pero me permito también recordarle a la defensa de que el único plazo que existe y que el fiscal debe observar antes de impulsar un proceso con una imputación es el plazo de prescripción del hecho punible. Y si el hecho punible que es objeto de investigación no está prescrito, la facultad punitiva estatal se encuentra plenamente hábil. Por lo tanto, el agente fiscal, si encuentra méritos y elementos de sospecha suficientes para imputar, se encuentra habilitado para hacerlo. Y de hecho, tengo que también recordar
que 2 juzgados penales de garantía han admitido esa imputación que yo formulé. Sí. Porque en principio la imputación fue admitida por el juzgado penal de garantía número 7 y con posterioridad fue nuevamente admitida por el juzgado especializado en delitos económicos. Es decir, esa imputación ha pasado por un sedazo de verificación del órgano jurisdiccional que evidentemente advirtió el cumplimiento de las formalidades que requiere una alta imputación y también el cumplimiento de las disposiciones formales de la acordada que regula la presentación de la acta de imputación. Puesto que si existía algún problema en la formalidad o con respecto al plazo, esa acta de imputación iba a ser rechazada por el juzgado penal y eso no aconteció. Ya, o sea, bueno, para graficar un poco también eso, doctora, o sea, que se cometa un hecho, por ejemplo, de un homicidio y que se impute, qué sé yo, 5 años después, no implica que no haya existido el hecho, ¿verdad? O sea, los elementos están y por eso es que se presenta la Yo, imputación independientemente yo al tiempo. Claro, solamente que lo que te tengo que acotar en ese punto es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de un hecho de homicidio, es un hecho que generalmente ocurre en flagrancia y por el tipo de hecho punible, las evidencias están ya presentes en un momento muy cercano a la comisión del hecho punible, pero cada tipo penal tiene su dificultad a nivel probatorio. Entonces, justamente para imputar uno tiene que tener elementos y Claro. cada denuncia, cada hecho, por el modo en el que fue cometido, puede tener sus dificultades probatorias porque el homicidio es un hecho punible en donde vos necesitas una persona fallecida, el arma homicida, eventualmente la persona que es aprendida en flagrancia. Entonces, difícilmente transcurran 5 años o 4 años para poder procesar un hecho punible contra la Claro, vida, porque sí. probatoriamente es más fácil, ¿verdad? Tal vez acreditar que ocurrió la conducta. Pero un hecho punible contra el patrimonio, como es el caso que se le atribuye a este señor, es un hecho punible que tiene su dificultad más todavía porque tiene que ver con un proceso de quiebra tramitado en el Fuero Civil, que es el Banco Paraguayo Oriental declarado en quiebra hace más de 10 años, ¿verdad? Entonces, uno tiene que colectar justamente para poder formular una imputación que tenga sustento legal y documental. Tiene sus aristas probatorias que tienen que respetarse, justamente respetando, valga la redundancia, la legalidad del proceso que uno quiere iniciar en contra de alguien. Pero te vuelvo a repetir, Sí. el único plazo que uno tiene que verificar antes de formular una imputación es si la facultad punitiva estatal permanece o no vigente, analizando la prescripción del hecho. Así mismo. Y si el hecho no ha prescrito por algún obstáculo legal o por un acto interruptivo, entonces la Fiscalía está apta para formular el requerimiento que corresponda al derecho formular. Totalmente, doctora. Y bueno, algo que vemos últimamente, sí, Marta. No, quería preguntarle si nos puede también aclarar quién es concretamente el fiscal ya de la causa, considerando que usted fue recusada, doctora. Sí, la causa está a cargo de la agente fiscal Diana Laquerza, Ajá. o por lo menos fue la última información que me llegó oficialmente a mí a raíz de la recusación y de la impugnación, porque ya la Fiscalía Adjunta me confirmó en esta causa, pero la defensa impugnó esa confirmación y la causa permanece a cargo de la fiscal Diana Laquerza en este momento. Y hasta el día de la fecha tengo entendido que no se ha podido llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas a raíz de los recursos de reposición con apelación en subsidio que presentó la defensa esta semana. Ok, ahora, doctora, bueno, lo que te quería también consultar es, hablando un poco del tema, últimamente se vienen presentando, si no este tipo de denuncias o acusaciones ante el jurado de enjuiciamiento, por ejemplo, en causas que iniciaron recién, se presentaron imputaciones y como este caso, por ejemplo, en algunos no se ha hecho la audiencia de imposición de medidas, acusaciones ante el órgano juzgador de fiscales. Y bueno, o sea, se puede tomar eso como una suerte de amedrentamiento o si quieres otra palabra calificativa también para poder, digamos, limitar el trabajo que hace el Ministerio Público. Yo no quiero caer en la irresponsabilidad de afirmar lo que me mencionás, porque como te repito,
son resortes, o sea, no resortes, son facultades que tiene un ciudadano de recurrir al organismo que considera como para objetar la actuación, en este caso mía, ¿verdad? Como agente fiscal interviniente en su momento, ¿verdad? Yo encuentro que el ejercicio de la defensa debe tener un límite en el sentido de que si bien todo ciudadano tiene el derecho de recurrir al jurado de enjuiciamiento para objetar la actuación del fiscal de su causa, en este caso en particular, una vez que el organismo me notifique, en el caso de que me notifique, es la primera denuncia que yo tengo casi en 5 años, nunca fui denunciada por ninguna irregularidad en ninguna causa ante ese organismo, y voy a presentar los informes que hacen a mi gestión, porque como te repito, esa orden de detención que la defensa objeta es una facultad que tiene la fiscalía, y yo mal podría no ordenar la detención si antes suscribí también un pedido de prisión preventiva. Entonces son dos pedidos que tienen identidad de requisitos formales, quería decir. Entonces también tengo que recordar que esta persona no ha prestado declaración indagatoria hasta el día de hoy ante la Fiscalía. Se le ha citado más de 3 o 4 veces antes de formular imputación, y él, si bien hay presentaciones de la defensa donde se requieren copias de la carpeta fiscal a las cuales él ha accedido, nunca ha prestado declaración hasta el día de hoy, o por lo menos hasta que la causa permaneció en mi unidad fiscal, ¿verdad? La defensa, o sea, a través de su abogado, sí, él ha accedido a las actuaciones fiscales, pero no ha prestado declaración indagatoria. Entonces, las disposiciones del artículo 240 que hablan de los elementos de sospecha, de la comisión de un hecho punible grave, de la participación de la persona en la comisión de ese hecho punible y de la necesidad de que la persona se someta al proceso, están cumplidos. Y hay que recordar que el perjuicio patrimonial que se atribuye en la comisión de este hecho punible es de casi 900 millones de guaraníes. Por lo tanto, al momento de suscribir esa acta de imputación con el pedido de prisión y la orden de detención, los requisitos previstos en el artículo 240 estaban plenamente cumplidos. Y en el momento en que el organismo juzgador me requiera mi informe sobre mis actuaciones, eso es lo que voy a responder, porque yo estoy absolutamente tranquila de que lo que obra en el cuadro de investigación fiscal está absolutamente respaldado con las disposiciones legales vigentes. Ya, o sea, doctora, hay elementos entonces que sustentan, son la base de este pedido de prisión preventiva y también de la detención, ¿verdad? De detención. Y justamente, te vuelvo a repetir, por eso, ante la existencia de esos elementos, es que yo suscribí tanto la orden de detención como el pedido de prisión acompañando el acta de imputación. Ahora, doctora, de todas maneras, aprovecho también la ocasión para decir que yo no tengo ningún interés, evidentemente, en esta causa en particular. Yo me ocupé de esta causa porque esta causa no inició conmigo. Yo llegué a esa unidad final, a esa unidad penal, prácticamente en enero del 2020 y tuvimos 1 año y medio de pandemia. Entonces, todas esas situaciones sí hicieron que se retrase un poco la incorporación de elementos que puedan justamente acreditar la comisión de ese hecho punible que se le atribuye. Por eso es que te vuelvo a decir, por más de que sea una denuncia que date del 2018, la prescripción en esta causa no operó, y por eso es que 2 juzgados penales de garantía han admitido la imputación que la Fiscalía formuló en el mes de agosto de este año. Ya va a ser un mes que se imputó. Sí, y todavía no tenemos, como decíamos, la audiencia de imposición de medidas, tan siquiera, doctora, ahí estamos hablando... Indagatoria, dijo, de hecho, también. Claro, claro. Pero en este caso hablamos incluso de una sola persona imputada, ¿verdad, doctora? Hasta el momento sí, una sola persona imputada, pero como te digo, yo desconozco cuál es el estado procesal actual de la causa. Sí sé que la audiencia de imposición de medidas no se hizo y que el expediente está en cámara porque me llegan las notificaciones también, pero desconozco si la agente fiscal provisoria dispuso alguna otra medida nueva o distinta, porque como te mencioné, esta carpeta fiscal ya no está en mi unidad.
Así mismo, no, pero simplemente para graficar un poco el caso en sí, doctora, porque hay muchas causas en las cuales se presenta un gran número de imputados, qué sé yo, 12, Sí, 15. Entonces, en esos casos, obviamente por la naturaleza misma, hay más procesados que pueden recurrir también. Entonces, como es que se va dilatando, pero en este caso hablamos de una sola persona y la audiencia de imposición de medidas todavía no se hace un mes. Eso también tiene que ver mucho con el trámite que le da el Poder Judicial muchas veces a los recursos y demás. Pero eso obviamente escapa a lo que es la actuación del Ministerio Público al menos. Doctora, ¿algo sí. más que quieras agregar sobre este caso? No, no, señor, nada más que agregar. Les agradezco mucho el espacio y a disposición para cualquier otra cosa que necesiten. Gracias, doctora, muy Gracias, doctora, amable. muy amable. No hay nada. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Y escuchaban también así a la fiscal Natalia Cacabelos hablando con nosotros en torno a este caso que le afecta directamente porque ella habla de dos denuncias concretas en su contra, una ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado y también ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por parte, acciones iniciadas por el ex síndico de Quiebras, Blas Velázquez. Velázquez. Ahí está. En este caso ya imputado Ya imputado. por la causa.